La Organización Mundial de la Salud, el día 14 de julio, hace apenas 3 días, anunciaba que hay un nuevo medicamento inyectable para prevenir el VIH y que debería estar al alcance de la gente inmediatamente. Yo le propongo que primero arranquemos desde el principio, recordándole a la audiencia, antes de ir a este nuevo tratamiento, recordándole a la audiencia qué es el VIH y qué es el SIDA, que entiendo son dos cosas distintas, ¿no? Sí, una es consecuencia de la otra. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Esas son sus siglas en inglés HIV, que es como es más conocido por sus inicios, pero en español es virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que produce a la larga, porque es un lentivirus, un virus muy lento, es un retrovirus que va actuando lentamente, disminuyendo nuestros linfocitos CD4, es decir, nuestras defensas, y a la larga puede producir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Por eso el SIDA es la enfermedad, el VIH es la infección, y pasa mucho tiempo antes de que pueda producir la enfermedad. ¿Y es inevitable que la enfermedad se produzca a partir del virus o hay maneras de evitar la enfermedad? Sí, por supuesto, porque pacientes que con una infección viral crónica que puede tardar entre 5 y 10 años entre producir la enfermedad. Entonces, lo principal es hacer un diagnóstico temprano para colocar un tratamiento oportuno y evitar que el paciente progrese clínicamente y llegue a esa fase SIDA, que es lo que queremos evitar, y que en la mayoría de los países ya no hay casos de SIDA, o por lo menos en los países desarrollados ya no hay casos de SIDA, solamente casos de VIH, de infección crónica por VIH controlados con el tratamiento. Y como dijiste al principio, los tratamientos cada vez son más efectivos, más cómodos. Entre ellos el lenacapavir, que es el último de una inyección prolongada que se puede colocar cada 3 o cada 6 meses de acuerdo a cada caso. El caso del VIH, yo decía con Iraní en este mismo programa hace un par de días que en los últimos 20 años yo creo que ha habido más teorías conspirativas que avances en la ciencia, pero pareciera que no es así porque durante los últimos 20 años se ha investigado muchísimo sobre el virus. Entiendo, doctora, que ha sido como un proceso también lento para identificar de qué manera las personas ya no tengan que morir de VIH. ¿Por qué no hay una cura definitiva, una vacuna, algo que uno diga, bueno, voy a ir a la clínica y me voy a poner una vacuna, me voy a inyectar, o si ya me contagié, hay un remedio que me puedo tomar y no voy a desarrollar la enfermedad o ya no voy a tener el virus? Bueno, primero porque lamentablemente los diagnósticos se hacen en forma tardía, es decir, cuando ya la persona tiene enfermedad. Es un virus altamente, con una capacidad de mutación muy alta. Yo diría que es el virus más inteligente que conocemos hasta ahora. Y esa alta capacidad de mutaciones es lo que ha hecho que no tengamos una vacuna en este momento. Hay muchos progresos, son 44 años que tenemos ya desde que se detectó el primer caso de VIH en 1981. Los tratamientos antirretrovirales han permitido controlar. Desde 1987 tenemos tratamientos antirretrovirales que han evolucionado cada día a mayor eficacia, a mayor comodidad. Entonces eso hace que podamos controlar a esos pacientes infectados, pero no se ha curado porque el virus tiene unos reservorios, unos sitios santuarios donde los tratamientos antirretrovirales no han podido llegar. Y por eso cuando el paciente abandona el tratamiento, esos virus salen de esos sitios reservorios y volvemos a tener una carga viral alta que puede producir la enfermedad. Quiero recordarles que estamos conversando con la doctora Iraima Larreal. Ella es profesora titular de la sección de virología en el Instituto de Investigaciones Clínicas Dr. Américo Negrete en la Universidad del Zulia. Por supuesto, es médico cirujano. Tiene un doctorado en virología clínica, VIH-Sida en la Universidad en Barcelona, en España. Doctora, este tema del VIH pareciera que hay mucha información, pero como usted dice, los diagnósticos se hacen tarde. ¿Por qué se hacen tarde los diagnósticos? ¿Qué está fallando en el sistema de información, si es que es en el sistema de información? Sí, si bien es cierto que la educación es prioritaria, el diagnóstico temprano es lo que permite que pongamos tratamiento oportuno. Al tener el paciente al estar tratado no lo transmite. Los últimos
tratamientos permiten que el paciente no lo transmite. Cuando tiene una carga viral indetectable ya no lo transmite. Entonces tenemos que ir a esa meta, diagnosticar temprano, tratar temprano. Esa es la meta. Entonces no se ha logrado curar, como te digo, porque no hemos logrado tener una vacuna, a pesar de que la investigación en virología en VIH es muy avanzada. El virus muta mucho y no permite que podamos tener vacunas ni terapéuticas ni preventivas. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles son las formas para diagnosticar? Me pongo en los zapatos de alguien que nos está escuchando en este momento en cualquier parte de Venezuela o del mundo y quizás puede que tenga alguna sospecha. ¿Qué debe hacer? Cuando no hay, nosotros deberíamos tener la cultura que tienen los países desarrollados, que así como hacemos, como buscamos un diagnóstico temprano para diabetes y nos hacemos unas pruebas de glicemia, rutinariamente tomamos la tensión arterial para diagnosticar hipertensión a tiempo. Igual deberíamos hacernos las pruebas de VIH que hay, desde una prueba en saliva, una prueba rápida, donde el mismo paciente compra en farmacia y se hace una prueba rápida en saliva, pruebas rápidas en sangre, que son muy buenas actualmente, y las pruebas de cuarta generación que nos permiten detectar infecciones muy tempranas. Ya a los 15 días una prueba de cuarta generación nos permite hacer el diagnóstico temprano y la accesibilidad es bastante buena. Por eso hemos visto que en Venezuela últimamente hemos visto más casos porque en estos últimos años, porque durante la pandemia en todas partes se dejó de hacer diagnóstico. Cuando la pandemia cesa, empiezan a aparecer más pacientes en fase SIDA porque no se hizo diagnóstico temprano y empieza a promoverse nuevamente las pruebas de diagnóstico temprano y, por supuesto, aumenta la morbilidad, aumenta el número de casos. En el caso de nuestro país, doctora, existe esto que usted nos está mencionando, es decir, la posibilidad de que una persona vaya a la farmacia, compre alguna de estas pruebas y se haga una prueba para saber si tiene VIH, o hay otros métodos en nuestro país a los que acudir. La prueba Oral Quick no está disponible en nuestra farmacia, que es la prueba con saliva, pero sí, en cualquier laboratorio podemos tener una prueba rápida, confiable. Tenemos ya inclusive pruebas rápidas de cuarta generación. Hay muchas organizaciones, muchas ONG que las promueven. El programa de VIH-Sida ITS también tiene pruebas rápidas y en los laboratorios públicos y privados también hay acceso a ese tipo de pruebas. Pero generalmente la persona no la busca y es lo que tenemos que promover, el diagnóstico temprano, que la persona busque, tenga, sobre todo aquellas personas de alto riesgo, deben hacerse una prueba de VIH cada 3 meses, cada 6 meses, por lo menos una vez al año para hacer el diagnóstico temprano. ¿Y quiénes son esas personas de alto riesgo, doctora? Mira, las personas de alto riesgo son los hombres que viven con hombres, es decir, los HSH, los trabajadores sexuales, pero hace muchos años, hace unos 30 años, decíamos que todas las familias en Venezuela por lo menos iban a tener una persona con VIH y yo creo que actualmente es así. O sea, ya hay muchas personas con VIH controladas, que viven con VIH pero están controladas. Y en este caso, una persona cuando se hace una prueba y constata que realmente tiene VIH, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debe hacer? ¿A dónde debe acudir? Hay que vincularlo con los tratamientos, es decir, una vez que se haga el diagnóstico lo más temprano posible. Nosotros tuvimos un tiempo en Venezuela que esperábamos que los linfocitos CD4, había un contagio de ellos, ya sabíamos que la persona estaba infectada, pero cuando eso bajaba de 500, era cuando iniciábamos tratamiento. A nivel mundial se demostró que entre más temprano iniciemos el tratamiento, hay menos reservorios virales de esos que no queremos y que no permiten que se cure, y podemos evitar que haya deterioro inmunológico. Por lo tanto, el tratamiento debe ser temprano. En Venezuela existe actualmente el programa de VIH que nos da el tratamiento gratuito con tratamientos altamente eficaces. ¿Y este tratamiento gratuito que provee el Estado venezolano está disponible en este momento? Es decir, las personas pueden hacerse control del virus que tienen en los establecimientos públicos de salud. Sí, hay consultas de VIH en todos los estados de Venezuela. El tratamiento lo hay. Tuvimos unos años, 2018, que no tuvimos antirretrovirales, pero actualmente hay tratamientos
muy efectivo. Doctora, retomando el principio de la entrevista, la Organización Mundial de la Salud publicaba una nota en su página web el 14 de julio que titulaba "El nuevo medicamento inyectable para prevenir el VIH". Me llama la atención esta formación de la oración, ¿no? Para prevenir VIH debe estar al alcance de la gente inmediatamente. Y hablaba justo de este medicamento que usted ya mencionaba, el que es conocido como el LEN, el lenacapavir. ¿Qué tiene de distinto este medicamento que genera la expectativa que genera para que Naciones Unidas inste a los estados a que pongan este medicamento al alcance de toda la población? Mira, el lenacapavir es un tratamiento que de inicio es un tratamiento para, sobre todo para personas multiresistentes, es decir, aquellos en los que los antirretrovirales anteriores ya no son eficaces. El lenacapavir se ha demostrado que es para esas cepas multiresistentes, pero es tan efectivo que su liberación prolongada hasta 6 meses ha sido vendido como que sirve como PrEP. La PrEP es una nueva estrategia de prevención, es decir, de tratamiento profiláctico, tratamiento preventivo, que impide que el paciente se infecte. Entonces se está vendiendo como tratamiento pre-exposición. Entonces por eso te hablan de prevención, porque una vez que le colocan esa inyección a las personas, ellos no se infectan. Sin embargo, es un medicamento de alto costo y yo creo que las estrategias de prevención deben ser mixtas, deben ser no solamente evitando que el VIH, pero cuando dejamos de usar el preservativo, hay infección con otras enfermedades de transmisión sexual que no nos va a cubrir el lenacapavir ni otro medicamento que se utilice para la PrEP. Justamente esto de medicamentos de alto costo, entiendo que, bueno, en principio serían poquísimas las personas que pudiesen comprarse, ¿no? Costearse este tratamiento. Este tratamiento, doctora, ¿es una sola dosis? ¿Es una dosis que se tiene que suministrar varias veces? Es una dosis semestral, es inyectado cada 6 meses, tiene un alto costo, se estima que $40,000, los países latinoamericanos no tienen acceso a ello y por eso se estaba pidiendo que se le diera acceso a este tipo de tratamientos en Latinoamérica porque no es fácil de comprar. Bueno, no sé si en otros continentes también sea muy popular un medicamento de $40,000. Doctora Iraima, para ir terminando la entrevista, pareciera que lo damos por sentado, no sé si en este momento es tan así. ¿Cuáles son las formas de transmisión del VIH? Hemos hablado de las enfermedades, que es una de las enfermedades de transmisión sexual, pero ¿existen otras maneras de que se pueda contagiar el VIH? Sí, como tú dices, la principal es la vía sexual, sin protección. Es la principal medio de transmisión. Sin embargo, en otros países los usuarios de la vía parenteral, es decir, usuarios de drogas endovenosos y el intercambio de jeringuillas es una de las principales formas de transmisión. Las transfusiones, cuando no se les hace el tratamiento oportuno, el diagnóstico también es muy alto. Y, por supuesto, una que nos interesa mucho, que es la transmisión vertical de la madre al hijo. Y por eso siempre queremos hacer diagnóstico temprano durante el embarazo, porque cuando se diagnostica a una mujer embarazada con VIH, se le indica tratamiento y tenemos una alta probabilidad de que el niño no nazca con la infección, porque tenemos una alta incidencia de niños con VIH y eso puede ser evitable. Doctora, en nuestro país, bueno, hemos vivido varias etapas. Usted mencionaba la del 18-19, mencionaba las familias que en Venezuela tienen algún paciente con VIH. Bueno, desafortunadamente constato esta realidad con un familiar con VIH que también lamentablemente perdió la vida justo un poco después de este periodo, empezando la pandemia. ¿Qué mensaje le podemos enviar a los venezolanos, a las venezolanas sobre el VIH y a las autoridades que en definitiva administran el sistema de salud en nuestro país? Mire, que primero que no pensemos que el VIH, hay un mito de que es una enfermedad de homosexuales, de trabajadores sexuales, pero no es así. Mira, ahorita a nivel mundial más del 50% de los pacientes son mujeres, son amas de casa.
Entonces tenemos que romper ese mito de que es solamente de esa población. Lo otro es que el retraso en el diagnóstico es una desgracia individual y social que puede ser evitada. Es decir, que tenemos que acudir y hacer el diagnóstico temprano. Cuando se diagnostica a tiempo, el tratamiento oportuno evita que lo transmita y evita que progrese la enfermedad hacia fase SIDA.